Contenta de estar nuevamente en este hermoso encuentro de este maravilloso espacio grandiosamente divina. Con este sería el cuarto video de este proceso en el que estamos descubriéndonos poco a poco. Este proceso que nos hará despertar y tomar conciencia que no somos un simple cuerpo, que en nosotros existe el poder y la capacidad suficiente para transformar nuestra vida, siendo conscientes de que somos los creadores de nuestra realidad. Y el tema de hoy es el cambio está en ti. Y quiero, como siempre, apoyarme de una presentación para que vayamos viendo de manera ilustrativa qué es lo que acontece con ese miedo que nos entra cada vez que sentimos que la vida como que no está funcionando, que nos sentimos paralizados, que nos llenamos de miedo y que no nos atrevemos a hacer absolutamente nada para cambiar. Creemos que el cambio tiene que ser de afuera, pero cuando vienen circunstancias adversas que nos hacen mover el piso, es donde empezamos a sentirnos sin recursos, cuando es todo lo contrario, porque todo yace en nuestro interior. Esa fuerza, ese poder, esas habilidades, esa sabiduría está en nosotros, pero como no nos conocemos, precisamente por eso es que damos tumbos en la vida o podemos quedarnos anclados en relaciones, en trabajo, donde no nos generan ninguna paz, ninguna tranquilidad, ningún crecimiento alguno. Y es así como la vida se nos torna difícil, monótona, rutinaria, pero solamente tú tienes el poder de hacer los cambios que deseas en tu vida luego de que conozcas esta información. Vamos a compartir pantalla. Ok. Acá. Bien. Ok. Vamos a primero. Oye. Ok. Vamos hacia atrás. Es atrás, atrás. Vamos atrás, atrás, atrás. Acá. Ok, estaba como muy acelerada mi energía y en lugar de ir despacio, se me fue el dedo. Pero bien, estamos aquí en esta presentación y solamente el título, me imagino que estás en esa posición, dudando. ¿Cómo es que el cambio está en mí? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Quién me ha enseñado eso? O demostrarme que eso está en mí. Y yo no tengo absolutamente nada que demostrarte más que compartirte qué es lo que yo he ido aprendiendo en este proceso de crecimiento y sanación que he tenido. ¿Sí? Entonces, veamos. Tenemos acá que vamos a verlo desde estas dos grandes perspectivas que existen en nosotros o dos grandes principios que existen en nosotros los seres humanos. El primer principio, desde la materia, desde lo terrenal, desde esto físico, desde nuestro ego. Eso es, vamos a ver cómo es que se generan esas situaciones que nos causan muchísimo miedo, eso que son los cambios y que nos da pavor. Y es así como, no sé si fue el primero o el segundo video donde les conté rápidamente de este libro, ¿Quién se llevó mi queso? Y es que esa fábula es
totalmente ajustada a la realidad de nosotros, los seres humanos, en relación a los cambios, porque damos siempre todo como por seguro, ¿sí? Esto es mío, es mi trabajo, mi pareja, mi casa, y eso, quiera que no, pues se vuelve un apego, una identificación tal con esa relación, con esa persona, con esos lugares, que cuando esas personas o esos lugares ya no tienen cabida en nuestra vida, y lo veremos por qué, es cuando nos pasa la del ratoncito que se quedó patinando en quién se llevó mi queso, quién se llevó mi queso. O sea, es así, la vida de repente como que nos sorprende porque una relación se rompió, se terminó, nos dijeron hasta aquí. Y entonces a llorar y a llorar, echar culpa, y no salimos de ahí así por así. O que nos despiden de un trabajo e igual. Entonces, cuando se da esa situación de la aparente pérdida, porque si lo vemos en realidad, no somos dueños ni poseedores de nada, ¿sí? Ni de nadie. Estamos aquí de manera temporal en la vida, y sí están los recursos, está todo eso al alcance nuestro para que nosotros lo disfrutemos en el momento justo y necesario que tienen de permanencia en nuestra vida, porque no todo es eterno, pero eso se nos va. Nosotros desde nuestra mente o de nuestro ego nos apegamos tanto que cuando algo ya no va a estar en nuestra vida o ha desaparecido de nuestra vida, nos cuesta salir. ¿Ves? Entonces, es así como cuando se da un movimiento o un cambio, el miedo y la incertidumbre se apodera. Entonces, hay un miedo espantoso a esa pérdida. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, creemos que las relaciones son eternas, que los trabajos son eternos, de que nosotros somos como piedras y que no debemos de cambiar. Y no, si la vida no fuera de un continuo movimiento, nosotros estaríamos todavía en la edad de la piedra, en la edad de los cavernícolas, donde estarían tal vez apenas descubriendo el fuego, ¿no? Entonces, la vida es un continuo cambio. Sin embargo, desde nuestra mente no nos cabe hacer cambio alguno. Y cuando nos mueven el piso, ya sea por un despido, por una ruptura de pareja, por una pérdida económica, porque lo que sea, no hayamos qué hacer. Pero el que no haya qué hacer es prácticamente la mente. Y lo vamos a ver. Te decía que la mente en sí vive una realidad distorsionada. ¿Por qué distorsionada? Porque está en función de los programas que tiene. Y esos programas son los que nosotros hemos recibido en heredad, no solamente de nuestra familia, sino del colectivo, o sea, de toda la humanidad. Porque en el inconsciente o subconsciente, ahí están las memorias de toda la humanidad. ¿Qué pasa? Que nuestro subconsciente, que es la mente que maneja nuestra vida, pues está en un 95% por esas, digamos, compuestas por esas memorias del pasado. Entonces, nuestra vida la estamos viviendo desde esos programas viejos, desde esos programas pasados. Entonces, es así como esta mente, yo vuelvo y repito, está conectada con la parte del subconsciente colectivo. En el colectivo están las memorias de los primeros hombres de la creación, del hombre de la cavernícola. De ahí el modo de supervivencia de nuestro cerebro mayormente, donde prima el miedo, donde prima la escasez. En base a todo lo vivido, vuelvo y repito, desde siglos de siglos hacia atrás. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra mente está entrenada para anticipar peligros, y eso lo vimos en la forma, a ver si mal no recuerdo, fue en el 2, en el video 2,
donde hablaba de los tipos de mentalidades, ¿no? La mentalidad de supervivencia, que la que está entrenada para ver peligro por todos lados, y la mentalidad racional, que es cuando ya nosotros hemos trabajado un poco nuestra mentalidad para hacer cambios de creencia. Pero bien, enfocándonos en nuestra mente así como es, esta mente está anticipada para ver peligro. Todo es peligro, todo el entorno es peligro. Entonces, sucede que nos despiden del trabajo y vemos peligro. Inmediatamente se activan esas memorias que hay de eventos pasados por situaciones similares. O sea, donde me dieron la vez anterior, donde no encontraba trabajo, donde lo que me significó vivir cuando estaba sin trabajo. Y entonces la mente empieza a mandar el montón de pensamientos negativos que lógicamente nos llenan más de pánico. ¿Sí? Esta mente está entrenada para buscar problemas y errores. O sea, simple y sencillo, vemos de que mucha gente tiene esa facilidad como para detectar el error y no ver tal vez el contenido que está sustancioso, pero solo vio de que estaba una palabra o una letra antes de la otra. Está entrenada también para notar lo que falta. Y desde allí, desde esa verdad distorsionada que nos vende la mente, que nosotros interpretamos la realidad. O sea, veámoslo de esta forma. No, me despiden del trabajo. Inmediatamente se genera el miedo, porque yo he perdido algo. Me da esa incertidumbre. ¿Qué voy a hacer ahora que no tengo trabajo? Entonces la mente empieza a mandar un montón de pensamientos relacionados con situaciones que yo he vivido anteriormente. Y es más, no solamente yo, sino lo que vivieron mis ancestros, posiblemente algunos que no hallaron nunca trabajo, que tuvieron que andar mendigando, cosas así, ¿no? Porque cada quien tiene su propia historia. Entonces, desde esos programas de tus ancestros empiezan a llegarte todo ese montón de pensamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Este simple hecho de que se te despiden, lo vivís con terror, lo vivís con un gran miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cabeza se te ha llenado de tanta información del pasado. Porque hay algo que tenemos que tener muy presente. Nuestro subconsciente, aunque está programado por todos esos eventos pasados, para él todo es el eterno presente. O sea, para él hoy no existe el pasado, aunque él está lleno de información vieja, de información del pasado. Pero entonces, ¿qué sucede? Si hoy estoy viviendo un despido, lógico, me manda información de todo lo que fueron los despidos, de todas las situaciones relacionadas a esta emocionalidad que me está generando el despido, pero para él es porque es una manera de ayudarte, es una manera de protegerte, pero lo que genera en sí es que todos esos pensamientos tan distorsionados, porque no es la realidad. Ahorita lo único que hicieron fue que me dijeron, bye, hasta aquí nomás. Y no ha pasado nada, más que ese despido, pero la mente sí ya se aceleró mandando el montón de información vieja, antigua, pasada, que va a generarnos un montón de emociones difíciles, donde entonces empezamos a imaginar una realidad también distorsionada. ¿Por qué? Porque entonces ya no estoy que solamente me despidieron, sino que estoy pensando que no voy a tener para la comida, que no voy a tener para esto, no voy a tener para el otro, y cuando veo es como que se hizo larguísimo el asunto por un evento que fue neutro, un despido y hasta ahí nomás. Pero lo tomé de esa forma. ¿Por qué digo lo tomé? Porque no todas las personas van a reaccionar de igual forma. Cada uno va a reaccionar de acuerdo a lo que tenga en su memoria o en su mente de esos eventos pasados. Ahora,
Si, por ejemplo, en tu mente está de que anteriormente te despidieron y luego encontraste un trabajo mucho mejor, ¿qué va a pasar en la próxima que te despidan? Simple y sencillamente, la mente lo que tiene a resguardo es tu experiencia de que te fue mejor una vez que habías salido del trabajo anterior. Y eso es lo que te va a producir pensamientos diferentes y lógicamente que también tu emocionalidad va a ser diferente. Entonces vemos cómo nuestra mente subconsciente es la que nos juega sucio, por así decirlo, porque nos hace vivir una realidad distorsionada. Cuando nosotros aprendamos a sostener que todo lo que la mente nos dice no es cierto, entonces vamos a empezar a tener un poco más de control en nuestra vida. Por eso es que muchas veces verás mensajes que te dicen no le creas todo a tu mente y es precisamente por eso, porque lo que te va a dar de pensamiento tu mente son eventos pasados y no la realidad. Bien. ¿Qué sucede? Yo hablaba de que el despido fue un evento así, neutro, sin más ni más. Y es eso precisamente lo que sucede, que nada tiene significado excepto el que nosotros les damos. Pero el significado se lo vamos a dar en base a las experiencias que hemos tenido. Vuelvo con el ejemplo del despido. Sí, en el despido anterior o en la salida del trabajo anterior, eso yo tuve malas experiencias. Esas experiencias se grabaron como memoria y esas son las memorias que hoy tengo. ¿Qué va a pasar? Vuelvo a perder el empleo e inmediatamente van a venir esas memorias. Entonces, pero el significado es el que le estás dando en base a tu programación, en base a tus experiencias, pero no es que un despido sea la muerte. No es que un despido tampoco sea la fiesta preferible, sino de que cada quien le va a dar el significado que le da. Hablemos también en términos de relaciones. Por ejemplo, si al terminar una relación de pareja, de repente empiezas a, a ver otras perspectivas, empiezas a estudiar, empiezas a sanar en ti, como fue mi caso, pues esa ruptura de pareja no la vi desde el victimismo, desde lo mal que me lo hizo, donde que no pude salir de ahí, sino que lo vi con otros ojos, donde saqué el aprendizaje. ¿Sí? Entonces es así como nada tiene significado más que el que nosotros le damos. Entonces, para uno puede ser algo positivo y para otro puede ser algo fatal. Cada quien lo vive de acuerdo a su mente, de acuerdo a los programas que tiene en su mente. Por ello es que tomar en cuenta que los eventos son neutros y que tú creas tu realidad conforme a tu programación. Y ya lo vimos con el ejemplo del empleo, ¿no? Que si has tenido mala experiencia en el pasado, pues lógicamente eso mismo vas a vivir hoy teniendo una situación similar. Si has vivido de una manera más bien expansiva un cambio de trabajo, pues lógicamente el cambio no te va a afectar, más bien lo vas a ver con buenos ojos. Pero aquí viene esto que es tan trascendente. Cada vez que se dan cambios en nuestra vida, esos que en los que patinamos y decimos, ¿por qué me pasó a mí? Es que esto es injusto, esto no puede ser, porque el jefe hizo esto, porque la pareja me hizo esto, porque el amigo, y estamos ahí como el ratoncito, ¿no? De quién se llevó mi queso, patinando, obstinados por lo que pasó. ¿Qué pasa? Que el cambio es el anuncio de que algo no estaba funcionando en nuestra vida. O sea, estábamos viviendo en un caos, pero no nos dábamos cuenta. Y el universo,
que es de un orden perfecto, lo que hace es precisamente impulsar el cambio para que ordenes tu vida sobre todo, porque la vida tiene que ser funcional. Pero si nosotros, por ejemplo, estamos en un trabajo donde, bueno, esto es lo único que hay, no encontré el trabajo que me hubiera gustado, pero me ajusto a esto porque ni modo, porque tengo que comer, porque es la escuela de los niños, porque todas esas cosas que nos decimos. Entonces llega un momento en que esa fuente de ingreso, en lugar de ser una bendición, es una tortura. Ay, qué dolor de cabeza levantarse cada mañana, hay que agarrar autobús, hay que, o sea, todos esos lamentos que hay detrás de el ajustarnos a algo que no nos está llenando nuestra existencia, que no nos está haciendo ser funcional. Entonces es ahí cuando la vida misma te impulsa, ya sea que alguien te cerruche el piso y te despidan por eso, que cometas un error y te despidan por eso, o que cierre la empresa y te quedas sin empleo, pero va a suceder algo que va a generar ese cambio involuntario, por así decirlo, porque uno dice, es que cerraron la empresa, es que el jefe me corrió, siempre vemos hacia afuera, pero no, yo te voy a mostrar más adelante cómo es que nosotros mismos somos esos generadores de cambio, solo que de una perspectiva más alta y no desde esta perspectiva del ego, donde porque estamos ahí en nuestra parte más terrenal, aferrados a ese queso que no queremos soltar. Bien, entonces, repitiendo, el cambio es anuncio de que algo no funciona. Porque tengámoslo por seguro, si estamos en el lugar, como se dice, donde está nuestra alma realizándose, donde estamos viviendo a plenitud, donde estamos contribuyendo con la vida misma, ahí estaremos. Pero cuando es todo lo contrario, que más bien nos está contrarrestando nuestra energía, nos está quitando ese entusiasmo por la vida misma, entonces ahí se va a generar un cambio. Y es que veámoslo de esta forma. Acá, la mente, hablábamos de que ella está siempre desde el pasado, porque tiene toda una programación de eventos pasados, ¿sí? Entonces vemos hacia aquí, a manera del reloj, hacia la derecha, eventos o sucesos vividos son los que existen en nuestra mente, pero son productos de esas experiencias que tuvimos. O sea, ya sea con el trabajo, ya sea con las relaciones, con las amistades, con la familia, todo lo que nosotros vivimos, la mente subconsciente lo tiene grabado, solo que es lógico. ¿Qué pasa? No lo va a grabar como que si fuera una fotocopiadora que copió todo de manera íntegra, sino que los estudiosos de la materia explican de que el subconsciente lo que hace es agarrar la información, pero es como que la hiciera en mil trocitos a la vez para poder asimilarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos viviendo un evento, no nos va a mandar la película completa de lo que vivimos, sino que nos va a mandar como esos flash, esos fragmentos, que sería esa emocionalidad o ese pensamiento negativo que es algo pequeño, pero que está relacionado con un evento similar que ha vivido en el pasado. Entonces, la mente subconsciente, vuelvo y repito, está con programas de nuestro pasado, pero para ella todo es presente, todo es presente. O sea, lo que te está enviando, ella cree estar en el presente y te lo da como ese aporte, pero son programas o son memorias de nuestro pasado. Entonces, así es como vienen que estos eventos que tienen nuestro subconsciente ahí grabado forman lo que nosotros decimos mi verdad.
Mi verdad es de que el jefe fue injusto, es que el vecino tal cosa, porque es mi verdad, porque yo lo estoy viviendo, porque yo lo estoy viendo, porque yo, y siempre estamos hacia afuera. Pero ya vimos que no es una verdad, es un evento del pasado que me está tirando el subconsciente. Esas aparentes verdades o verdades distorsionadas que había puesto yo en la diapositiva anterior son las que forman nuestras creencias. ¿Ok? Entonces, la creencia de que el mundo es injusto, que el jefe fue injusto, de que el amigo es traicionero, de que los hombres son traicioneros, que las mujeres somos pleitistas, que todas esas creencias, ¿verdad? Y siempre vemos que su origen está desde el pasado. Vamos un poco más acá y dice, tus pensamientos están basados en estas creencias. Y vimos que esas creencias, que son las aparentes verdades, están formadas de eventos pasados. Entonces, ¿qué sucede? Nuestras creencias generan nuestros pensamientos. Estos pensamientos por esos eventos pasados nos están generando emociones ahorita. O sea, por un evento viejo estoy muriéndome de miedo, de angustia, de ansiedad, pero no es por lo que pasó ahorita, sino por ese evento que la mente me mandó, esa sensación, ese pensamiento que me hizo accionar mi emocionalidad. Después, estos pensamientos es lo que van a generar mi realidad. Entonces, ¿cuál es mi realidad? Ya vimos, estamos hablando de lo que es el despido. Entonces, mi realidad es que estoy sin empleo, que quién sabe si voy a encontrar, porque los jefes son malos, porque no hay buenos trabajos, porque... Y entonces, todas esas verdades distorsionadas son las que están creando mi realidad. Y desde esa energía y vibración tan baja y tan negativa, lógicamente no voy a traer nada bueno, sino que más de lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí es donde se cierra el ciclo, donde al hacer yo mi realidad, prácticamente vuelvo a lo que es el pasado de mi mente. Y eso es nuestro patrón mental, que es el que está creando nuestra realidad. Por eso es que vivimos situaciones que se nos repiten, que se nos repiten, que se nos repiten, que se nos repiten. Porque nuestro subconsciente está saturado, por así decirlo, de información pasada, de información vieja que no hemos modificado, que no hemos cambiado. Bien, entonces dice, nuestro software mental se programa principalmente a través de las experiencias, que es lo que hablábamos. Esas experiencias se convierten en puntos de referencia. Claro, tuve problemas porque me despidieron la vez pasada, entonces para mí el despido es que son malas experiencias, son problemas, son escasez, son todo, porque eso es mi punto de referencia que deciden la manera en que el cerebro ha de operar. Entonces ya vimos cómo es el ciclo que se da en nuestra mente y que nos hace vivir una realidad distorsionada. No es una realidad eh, verdadera, apegada al aquí y a la hora, sino una realidad distorsionada en base a programación pasada. Uy, volvió lo mismo. Sorry, sorry, vamos para acá. Espérenme. Ok. Ya no le voy a dar con el mouse, ando como muy bien. Ahora, ¿por qué nos cuesta cambiar? Bien, pero primero aquí, el subconsciente desde tu pasado está escribiendo tu presente. Lo acabamos de explicar, ¿verdad? Cómo es ese proceso donde nuestro patrón mental negativo, porque en base a esos programas, nos hacen crear nuestra realidad en ese círculo vicioso. Ahora, ¿por qué nos cuesta cambiar? Bueno, lo primero es el famoso miedo a la incertidumbre, ese miedo que nos da, que creemos que la casa se nos vino encima y que no sabemos cómo sostener esa situación por la que estamos pasando.
Por la programación recibida en la infancia. Claro, porque ¿qué sucede? Que estoy desde esa mente con esos programas viejos y quiero sacar algo diferente y no puedo. ¿Por qué? Porque estoy haciéndole así a la máquina, viendo la misma película, viendo la misma película, viendo la misma película. Por nuestra comodidad con la zona de confort, que eso lo vimos en el video anterior, que la zona de confort prácticamente es estar desde nuestra supervivencia, estar desde lo cómodo, lo familiar, desde lo que nos da miedo probar otra cosa, nos da miedo experimentar. Entonces, ese miedo es más fuerte que la incomodidad, digamos, que podamos, que la incomodidad en la que podamos estar en esa zona de... Después, por la conformidad. O sea, nos conformamos con tan poco y creer que esto es más que suficiente y no sentirnos merecedores. O sea, me quedo en este trabajo, no importa, gano menos, pero de ahí es lo único que encontré. O me quedo con esta pareja porque pues es el único que me va a sostener. O es el único que no importa haga lo que haga, pero es responsable económicamente. Entonces, esa conformidad de no creernos merecedores de cosas grandes y extraordinarias que la vida tiene para nosotros. Y sobre todo por una falta de actitud positiva ante la vida. Pero también esa falta de actitud positiva ante la vida viene por la programación que tenemos en nuestra mente. Entonces, si nosotros no hacemos un cambio de switch aquí, lógicamente no vamos a tener actitud positiva, no vamos a poder sentirnos merecedores, no vamos a poder tener una vibración y energía totalmente diferente de la que hemos tenido y no vamos a traer nada diferente a nuestra vida más que lo mismo que hemos estado creando hasta ahora. Bien, con todo esto, no, el objetivo no es decir que el subconsciente es el malo de la película, porque no. Esa es su biología, o sea, esa es su función, ¿ok? Esa es su función porque es una manera de que nosotros tengamos ese despertar que se está queriendo de conciencia para poder evolucionar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si los cambios no se dan, si no nos adaptamos nosotros a los cambios, si nosotros no vemos de buenos ojos los cambios en nuestra vida, pues lógicamente nos vamos a quedar ahí estancados, ¿sí? Entonces, la mente hace su papel y después la otra parte es la que vas a ver el por qué la mente tiene que jugar este rol, ¿sí? El subconsciente tiene que jugar este rol para que nosotros nos demos cuenta que estamos como en esa rueda, ¿sí? Dele que dele y busquemos qué más hay, qué han hecho otros que los veo prosperar, qué han hecho otros que los veo con mejor vibra, qué han hecho otros. Y entonces es interesarme en buscar cómo hacer cambios, ¿sí? Cambio interno. Entonces, el subconsciente él actúa así porque ese fue su papel principal desde el principio de la creación, la preservación de la especie. Y es protegerte, pero desde esa información guardada. Va a depender de vos mismo que esa información la renoves. Es como que tengas un computador que es viejito, pero ya ahora no es el Windows 10, es el 11, y si nosotros nos seguimos quedando en el 10, en el 8, en el 7, de repente pues ya la máquina no va a poder correr ningún otro programa por lo que está obsoleto. ¿Sí? Entonces es igual con nosotros. Nosotros tenemos que, y no es que, como te dijera, sea una sentencia, sino que es parte de la evolución misma, tenemos que hacer cambios.
pero sobre todo aquí, porque aquí es donde comienza todo. Desde aquí, desde la mente, nosotros creamos nuestra realidad y ya la vimos cuál es el proceso. La creamos a través de lo que tenemos guardado. Pero si esta información guardada sigue siendo esa vieja obsoleta, sin experiencias nuevas ni nada que le hemos agregado como novedoso, lógicamente pues, vamos a estar en esas vidas grises, en esas vidas rutinarias. Bien, entonces, aquí la palabra reprográmate es más que nada hacer cambios de esa información que tenemos en nuestro subconsciente. Bien. Hasta ahí vimos cómo el cambio, ¿verdad? Nos asusta, pero nos asusta desde el principio, la perspectiva de lo físico, de ese ego que somos, de esto que creemos ser únicamente. Por eso empezamos en el video 1 hablando que quién eres, ¿sí? Porque hasta hoy hemos contemplado únicamente la parte física y desde la parte física, lógicamente, somos seres muy limitados físicamente con esa mente así, sin tomar en cuenta nuestro aspecto más grande, maravilloso, que es el alma. ¿Sí? El alma, como seres espirituales que somos, viviendo experiencias humanas, nuestra alma, su rol principal es la evolución. Y es ella precisamente la que impulsa, la que hostiga, por así decirlo, en algunos momentos para que nosotros hagamos cambio en nuestra vida. Porque dentro de los objetivos del alma es el aprendizaje a través de las experiencias. O sea, si yo no experimento, ¿qué aprendizaje voy a tener? Sí, es cierto, hemos tenido experiencias, pero no hemos incorporado aprendizaje. Pero hoy por hoy el alma te pide aprendizaje. ¿Para qué? Para expandirte, para crecer, para evolucionar, porque el principio del alma es la evolución. Entonces, el alma es esa parte divina nuestra, es esa parte de Dios en nosotros, es esa parte que la hemos tenido ahí en el olvido. El alma es la que logra ver como ahora el halcón desde las alturas logra ver lo que está funcionando o lo que no está funcionando en nuestra vida. Por eso decía anteriormente, la vida es funcional y cuando nosotros estamos desde el caos, desde la inercia, entonces nos da una empujadita. Y esa empujadita va a ser a través de un jefe que me corra, va a ser a través de una pareja que me sea infiel, va a ser, pero nosotros desde el ego echamos la culpa al otro. Cuando el otro, desde su perspectiva de alma, está haciendo lo que está haciendo para que aprendamos, para que logremos ver eso que no estamos viendo en este momento. Entonces, el cambio prácticamente es el alma la que lo impulsa. Cuando ves que tu vida está monótona, que tu vida está sin avanzar. Porque, ojo, nosotros estamos aquí en la tierra para evolucionar. No hemos venido como las rocas, las piedras que están allí y no le vemos cambio. Y esto que aún así ellas tienen su cambio, solo que son apenas perceptibles. Pero nosotros somos seres humanos que necesitamos experimentar. Nos dé miedo, pero necesitamos experimentarnos
para poder crecer, para poder pasar a una mejor versión de nosotros mismos. Y no por el hecho de compararme que soy más con el otro, que no, sino desafiarnos a nosotros mismos para salir de esa inercia, de esa insuficiencia, de ese no merecimiento que nos han metido hasta donde no es, aquí en la mente, con tanta programación negativa. Y es por eso que es sumamente fundamental tomar conciencia e integrar que no eres solamente un cuerpo, que tiene un alma. Y esa alma es la parte de Dios en ti. Es esa parte divina, esa parte sabia, esa parte que ha venido para experimentarse, no para estar ahí engarrotado sin avanzar. ¿Sí? Y aquí las primeras preguntas que se hizo las preguntas que se hizo en el primer video, ¿de quién eres? ¿Que de dónde vienes? ¿Y qué haces aquí? Las preguntas existenciales que nunca nos hacemos, porque nos hemos quedado con la programación de que somos un simple cuerpo, que hemos venido a nacer, crecer, reproducirnos y morir. Eso, eso es lo que está aquí. Y entonces estamos aquí como pasajeros que nos botó el tren y no sabemos ni qué hacer. Y esa es la mentira más grande de la cual hemos vivido. Porque somos una Trinidad perfecta. Somos, sí, el cuerpo, porque es el vehículo de nuestra alma. Y somos también mente. ¿Sí? Solo que la mente no la hemos sabido utilizar y ella nos ha estado utilizando a través de lo que ha tenido guardado. Ella no tiene la culpa. Bueno, también nosotros no la tenemos, pero hoy sí ya la tendrías porque contando con esta información ya puedes asumir tu responsabilidad, que está en ti el hacer cambios de esos programas obsoletos para que tu vida pueda transformarse. Y es que el ser, que lo vemos acá, al centro, este ser, vive en un continuo viaje infinito. Veámoslo así, ¿ok? Él circula de nuestro lado espiritual a nuestro lado físico y de lo físico a lo espiritual. Nosotros somos esas dos partes, pero hasta hoy hemos estado viviendo solo desde lo físico. Entonces imagínate qué gran desequilibrio vivir solo desde la mitad de lo que crees ser, cuando somos un ser perfecto, un ser sabio, un ser divino. Cuando nosotros aceptemos esta grandiosa verdad, entonces es cuando podrás decir, soy una mente grandiosa o soy una grandiosamente divina. Así, así de sencillo. ¿Por qué? Porque la mente debe ser sujetada por los principios del alma y no al revés. Por eso es que la vida hasta hoy no te ha funcionado, porque hemos estado funcionando desde la mente cuando es el alma la que impulsa no solamente nuestra energía vital, sino nuestro crecimiento, nuestra expansión. Bien. Y vemos así que nuestra parte espiritual, que es energía, es conciencia, es espíritu. En ella es el terreno del conocimiento, de la sabiduría. Igualmente importante es nuestra parte física, porque ahí están
la mente y el alma. Esos tres elementos, cuerpo, mente y alma, que forman un todo, están en el terreno de la experiencia. Entonces, como alma, lo que el alma viene a hacer es a experimentarse, pero si no nos damos la oportunidad de aceptar los cambios que la vida nos pone o de hacer cambios que nosotros mismos podemos buscar para crecer, para evolucionar, pues lógicamente seguiremos como estamos hasta ahorita, sin ver prosperidad en nuestra vida, sin ver alegría, sin ver propósito de vida sobre todo, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho antes, el ser total que somos está en un continuo viaje eterno de lo espiritual a lo físico. ¿Qué quiere decir? Que como almas venimos al mundo para experimentarnos. Y una vez que ya hemos cumplido el propósito o el plan del alma, es cuando toca la partida, cuando uno fallece, cuando el alma se desprende del cuerpo, quedando el cuerpo como ahora ese traje, ¿no? Que queda aquí en la tierra y el alma sube, se eleva para posteriormente venir en otra vida, en otra encarnación, venir nuevamente a la vida para experimentarse desde otra persona, lógicamente. Entonces, esta es la parte que debemos de tener muy consciente. No solamente somos lo físico, no somos algo finito, somos un ser infinito, somos seres ilimitados. Existe la sabiduría en nuestro interior, como esa chispa divina, esa chispa de Dios en nosotros. Entonces, como representación o extensión de Dios aquí en la tierra, nosotros necesitamos evolucionar, crecer. Dios no es chiquito. Dios no es insignificante. Dios no se siente no merecedor. Y es esa parte que hay que reprogramar, es esa parte que hay que integrar, es esa parte que hay que saborear, que aquí no estamos como simples pasajeros, sujetos a la intemperie de lo que pueda pasar. No, hemos decidido como alma venir a experimentarnos aquí en la tierra. Y el experimentarnos va a ser a base de esos cambios, a base de esos desafíos que muchas veces no nos gustan. Sí, es normal en el ser humano, no nos gusta la incertidumbre, pero mientras más patinemos en la resistencia de no adaptarnos a los cambios, más difícil se nos hace la vida, más difícil se nos hace. En cambio, cuando viene algo que te mueve el piso, lógico, un despido, una ruptura de pareja, ok, perfecto, no lo esperaba, lo acepto, pero sé, tengo que tener la certeza de que algo bueno y mejor quiere la vida para mí, porque aquí no estamos para vivir calamidades, estamos para experimentar y para crecer a través de esa experiencia que nos va haciendo cada vez más fuertes, más resilientes y más sabios en la medida que nos adaptamos a los cambios. Y es así, cuando nos tiramos al vacío, decimos, que nos da miedo, sí, da miedo. Pero cuando sucede un cambio, tenemos que estar seguros que porque en nuestra vida había algo que no funcionaba y que tú, a través de tu alma, con esa visión de halcón, con esa visión de Dios que se eleva por encima de las circunstancias, logra ver que necesitabas un cambio y es lo que estás viviendo en tu realidad. Nos guste o no, los cambios son para nuestro mayor bien. Y en la medida en que nosotros
cambiemos nuestra actitud ante los cambios, la vida se nos va a hacer más fácil. Es así que cuando cambias la manera de ver las cosas, luego de toda esta presentación, las cosas que ves cambian. ¿Por qué? Porque entonces una ruptura de pareja no es el fin del mundo, ni es que el hombre hizo lo que hizo porque te quería hacer el daño. El jefe que te corrió no es porque es el más malo de los jefes, sino porque hay un gran propósito detrás de eso que estamos viendo como difícil, como no superable, desde nuestra mente chiquita, desde nuestra mente no chiquita, está mal expresado, porque nuestro subconsciente es hermoso y soberano, tal es de que nos domine un 95%, pero sí desde nuestra mentalidad de supervivencia en la que nos hemos quedado, porque no hemos trabajado internamente para hacer cambios de creencias que son las que al final generan los tipos de pensamientos que nosotros tenemos, nuestra emocionalidad y nuestra realidad última. Por tanto, una vez que hacemos cambio en nuestra mentalidad, vamos a empezar a ver las cosas de diferente forma. Bien. Así. Perfecto. Ok. Vemos que, ok. Es así como el cambio no es nada negativo en nuestra vida. Lo que sucede es que la falta de información, la falta de autoconocimiento de quiénes somos en realidad, nos hace vivir con ese gran miedo, como que la vida estuviera en contra nuestra, cuando es todo lo contrario. La vida siempre nos ha sostenido y ha estado para nuestro mayor bien. Entonces es momento de empezar a ver la vida y nuestra vida desde una perspectiva más grande, no desde nuestra mente que está sin trabajarse, desde esa mente con eventos antiguos. No, tenemos que incorporar nuestra parte divina para que nuestra alma pueda expandirse y guiarnos hacia todos los bellos regalos que nos tiene la vida. Bien, esta es la presentación del día de hoy. Espero que realmente cale esta información en ti y que procures cómo trabajar en tu interior, cómo empezar a cambiar esas creencias limitantes, cómo empezar a permitirte experimentar cosas nuevas independientemente de los resultados que hayan. ¿Por qué? Porque únicamente cuando nos lanzamos a hacer cosas nuevas, aún con miedo, pero vamos a obtener experiencia y en la medida de que tengamos la certeza de que todo es para nuestro mayor bien, las cosas van a acomodarse efectivamente para nuestro mayor bien. Pero si nos lanzamos al vacío, a ese cambio con todo y miedo, pero sigo desde el miedo, desde la inseguridad, desde quién sabe, la pobrecita, mejor no lo hubiera hecho, que es darle lugar a tus programas a que sigan hablando de toda esa experiencia negativa que lleva, pues lógicamente el tirarnos al vacío va a significar una experiencia muy negativa que después va a hacer que te quedes aferrado a eso que has experimentado. En cambio, cuando te tiras a experimentar eso, aún con miedo, pero confiando de que hay un Dios, que es del universo, de que
Has pasado situaciones tan difíciles anteriormente y sin embargo, hoy estás aquí, estás con vida, estás bajo un techo, estás con un trabajo o por encontrar un trabajo, pero sobre todo que estás con salud. Entonces, ten por seguro de que la vida siempre te ha sostenido, independientemente de los baches que hayan habido en tu vida. Y solamente desde esa certeza de que Dios, el universo, nos sostiene, es que el miedo desde el cual nuestro subconsciente se maneja y nos inspira ese miedo, porque ese miedo se va a ir ralentizando. ¿Por qué? Porque es tu alma la que empieza a surgir y el alma no tiene miedo. El alma es la poderosa, la que te viene a impulsar a que corras riesgos, a que tengas fe, pero esa fe con la certeza de que todo es para bien, que te va a guiar no para algo malo, sino para tu mayor bien. Entonces, es así como sí podemos hacer el cambio y el cambio está en nosotros porque el cambio consiste en empezar a trabajar tu mentalidad, esa mente que está cargada de programas pasados, desde los cuales has estado viviendo tu vida y has estado creyendo que tienes mala suerte, que los jefes son malos, o que las parejas son malas, o que todo el mundo tiene suerte menos vos. No, 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 nada de eso. O sea, lo de afuera es un reflejo, ya lo vimos, de lo de adentro. Y si afuera veo pleitos, veo discordia, veo escasez, veo todo eso que veo ahí y me molesta, me incomoda, me angustia, es porque está aquí. Y es aquí donde hay que trabajar esa emocionalidad, porque la emocionalidad viene de esos pensamientos. Entonces, trabajar la mentalidad significa hacer cambios de las creencias, porque es de las creencias que se nos generan de los pensamientos, las emociones, y de las emociones, las experiencias. Entonces, aquí estamos, seguimos en este espacio que espero te guste, porque lo he estado haciendo de una forma fácil de comprender e inspiradora para que decidas empezar a hacer cambios realmente en tu vida. Feliz día.